El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo Pablo, un joven judío conocido como Saulo, se dedicaba a perseguir cristianos. Estaba muy preocupado ante su expansión. Por eso decide salir a combatirlos con un único propósito: destruirlos y acabarlos. El autor del libro afirma que Saulo hacía estragos en la iglesia, iba de casa en casa, apresaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Continúa diciendo el texto que Saulo aprobó y fue testigo de la lapidación de Esteban. Respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de llevar detenidos a Jerusalén a cuantos se encontrara, a todos los seguidores del camino. Mientras se dirigía a Damasco, de camino, cerca de la ciudad, cae al suelo envuelto en una luz. En el manuscrito La Leyenda Dorada, obra del siglo XIII, que compila la vida de los santos de aquel tiempo, cuenta que San Pedro huía de Roma ante la persecución de Nerón. No lo hacía por cobardía, sino por el consejo de los mismos cristianos que veían la necesidad de mantenerlo a salvo, con vida, para que la iglesia no sucumbiera. Pedro, por la vía Apia, va dejando Roma. Se encuentra con un hombre que se dirigía en vía contraria hacia la ciudad y le pregunta: «¿Quo vadis, Domine?», lo cual traduce: «¿A dónde vas, Señor?». La respuesta fue: «Roman vado iterum crucifixi», de nuevo a Roma a ser crucificado. María se levantó y se puso en camino deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. José se puso en camino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María su esposa que estaba encinta. En el camino de Jerusalén a Jericó, un buen samaritano se llenó de compasión de un hombre que había sido despojado de sus bienes y lo habían dejado medio muerto. Cuidó de él y mandó que le cuidaran. Un hijo, estando lejos de su hogar, se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció, y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. Al ir de camino a Jerusalén, atravesaba los confines de Samaria y Galilea, y cuando iba a entrar a un pueblo, le salieron al paso 10 leprosos que se detuvieron a distancia y le dijeron: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo a Jerusalén, y estando cerca de ella, al ver la ciudad, lloró por ella. Después de burlarse de él, le expulsaron de la túnica, le colocaron sus vestidos y lo llevaron a crucificar, camino al Calvario. De camino al Calvario, Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén, con la Verónica, con María su madre, con Simón de Cirene, quien ayudó a llevar la cruz de Jesús. De camino a la aldea de Emaús, Jesús se acercó a 2 discípulos y se puso a caminar con ellos. Y así podría continuar hablando de tantos otros encuentros o sucesos de Jesús con tantas personas en el camino, caminando. Situaciones que removieron la vida de muchos, incluso removieron la vida al mismo Maestro, como cuando el Señor se admiró de la fe de tantos hombres y mujeres, del arrepentimiento, del arrobo del corazón de Jesús por su Padre. El camino es mucho más que un simple lugar de tránsito o de paso. Caminarlo es mucho más que una simple acción. Es vida, es luz, es gracia. Lugares y acciones de experiencias únicas. El pasado se vuelca a un presente restaurador. Es aquella experiencia peregrina que da lugar a una particular oscuridad, donde de manera paradójica esa oscuridad es luminosa. Allí vemos mejor la luz. Soy Ramiro Barreto Gutiérrez, sacerdote católico, y este es nuestro podcast para continuar caminando. Pues bien, muchos, como lo decía ahora en esta introducción, hacer camino, un camino andándolo, un camino haciéndolo, dejándonos acompañar y acompañando
ayudando a buscar y a encontrar. Y de esa manera encontrando, con tropiezos y caídas seguramente, cansancios y con muchas incertidumbres ante tanta encrucijada, con levantadas, logros, avances, muchas luces, como el camino de Emaús, o muchas sombras, mucho agobio, mucho cansancio, como el Calvario. El camino de antes y después del Tabor es ir caminando por verdes prados y también caminar por erizadas espinas enconosas y allí ver que Dios nos ama en todo, siempre, pero caminando. Caminaremos con una temática variada como lo es en general la vida misma. En cada episodio compartiré reflexiones y pequeñas dosis de la sabiduría de los santos, teólogos, autores cristianos y algún literato. Temáticas variadas que nos ayudarán a entender la gran alegría que da seguir al Señor. Hoy precisamente quiero empezar compartiendo la temática que plantea un libro que me encontré este año cuando hacía retiros espirituales y el cual me dio el último empujón para el trabajo de estos podcasts. Allí, por ejemplo, surgió el título y los primeros temas que iré a tratar en estos primeros episodios. La obra se titula Ten al Señor en el corazón. Al ver la portada del libro con este título me llamó la atención. Una frase más que sugerente, palabras que expresan vida, luz, palabras que atraen. Lo tomé y aquí estamos. De esta obra se desconoce el nombre del autor. El manuscrito original no estaba firmado. Los especialistas lo datan del siglo XVI, siglo XVII. Probablemente dicen que fue un monje cisterciense del monasterio de San Bartolo quien lo hizo, quien lo redactó. Este monasterio está cerca de la ciudad de Ferrara, Italia. Precisamente fue encontrado en un mercadillo de la ciudad, perdido dentro de tantas otras cosas de segunda mano y de seguro más útiles para el día a día o más atractivas e interesantes. El autor debió haber sido alguien que tenía este material para su uso personal, pues en él se encuentran meditaciones o apuntes para la predicación, exhortaciones. Lo que el libro sí refleja es una sabiduría de un profundo sentido común en relación a la vida espiritual y deja ver de manera muy bien, muy hermosa la sensibilidad y la experiencia que tiene la Iglesia en la guía de almas y en la dirección de vida interior. He encarnado todo esto en el maestro de este monasterio, del Cister. Este viejo maestro del monasterio italiano San Bartolo, dirigiéndose a un discípulo, le afirma que hasta ahora has experimentado la alegría de seguir al Señor. También has visto que es simple, aunque no fácil. Simple porque basta con evitar abrir la puerta a lo que causa disturbios. De lo contrario sería como despertar a un león dormido. Si se despierta, será difícil mantenerlo bajo control. Lo no fácil se refiere al cultivo asiduo y al esfuerzo por tener en el corazón los mismos sentimientos de Jesús nuestro Señor. Ten al Señor en tu corazón es la constante de la obra de este maestro espiritual. Luego de estas indicaciones, el monje le asegura algo muy importante a su discípulo. Le dice: aunque hayamos adquirido un compromiso claro, la naturaleza humana es débil en sus fortalezas y las circunstancias pondrán a prueba la fidelidad. Si tenemos al Señor en el corazón, Él vendrá en nuestra ayuda. Tendremos la fuerza para vencer. Nos defenderá ante el peligro y nos concederá el Maestro interior, el Espíritu Santo, que a través de sus santas inspiraciones nos conducirá por caminos de perfección. Pero este Maestro, el Espíritu Santo, requiere un corazón abierto, dispuesto y atento a todo su aliento. El monje de San Bartolo afirma de una manera preciosa cómo actúa este Maestro, este Espíritu Santo. Sus inspiraciones son como una ligera brisa. Eso lo habrá tomado del libro de los Reyes. La brisa que sopla suave y leve. El Espíritu Santo es como una ligera brisa, no se impone, sino que sugiere levemente. Y aquí utiliza una imagen preciosa.
El Espíritu Santo sugiere como lo haría una madre atenta con su mirada a su hijo. Una señal o una palabra apenas susurrada, invitando a hacer lo que agrada al Padre. Es el Espíritu Santo quien guía por los caminos de Dios, ya que solo Él los conoce. Así que aprende a escucharlo y Él te llevará a las cumbres más altas. Con estas palabras y con estas imágenes sencillas pero muy profundas, el maestro monje nos permite entrar en las profundidades del actuar de Dios, que respeta profundamente nuestra libertad. La simplicidad del seguimiento al Señor se basa en la simplicidad de todo amor real y verdadero, como no podía ser de otro modo con el Señor. Nadie que ama busca hacer pesada y difícil la vida, que ya lo es en sí misma. Todo lo contrario, la hace más bella, la hace más plena. El mismo Señor lo deja claro cuando nos dice que todo el que va a Él cargado y fatigado será aliviado. Poner su yugo en nuestros hombros y aprender de Él nos permitirá hallar el descanso que solo Él nos puede brindar. La alegría del seguimiento no nos exime del esfuerzo y el sacrificio, del cansancio. No nos puede nublar el verdadero sentido del amor a Dios. No nos puede engañar. No hay alegría sin sacrificio. Me viene a la memoria las palabras de San José María. Ama el sacrificio, que es fuente de vida interior. Ama la cruz, que es altar del sacrificio. Ama el dolor, hasta beber como Cristo las heces del cáliz. Seguimiento simple, pero no fácil. Ser dóciles al gran Maestro que es el Espíritu Santo. Y ahora nos dice el monje que muchos hemos conocido al Señor a través de la educación. Y hemos de aprender a experimentarlo y a conocerlo. El haberlo aprendido por la tradición, por la familia, el haberlo recibido, no es suficiente. No basta con ese haber recibido la fe de otros. Es necesaria nuestra entrega, la cual redundará en beneficio propio. No vamos a tientas, ya hemos recibido, pero debemos continuar a través del obsequio de nuestro conocimiento y el consentimiento de nuestra voluntad, para que el seguimiento sea auténtico. Además, nosotros guardamos en el corazón el deseo de una vida plena y Dios se manifiesta en nuestro interior a través de estos deseos. Esto nos ayuda a superar el miedo a lo nuevo y desconocido. Nos empuja a experimentar una soledad habitada por una presencia misteriosa que la fortalece y la llena de mucha esperanza. Un lugar donde el Señor viene a nuestro encuentro es la debilidad. Este tema es bien interesante. Aquí el maestro plantea la necesidad de aceptar la debilidad, la fragilidad y la incapacidad, pues es normal que nos intimide, pues quien lo hace de corazón podrá experimentar la auténtica presencia de Dios, que como Padre nos ayuda, nos sostiene y nos consuela. Debemos dejar que el Señor a través de la vida nos lleve al conocimiento perfecto de nuestra incapacidad. Quien no acepta la debilidad y la disimula es como aquellos animales que se erizan queriendo aparecer más grandes y más amenazantes. En realidad no son más que eso, apariencia. A la aceptación de nuestra debilidad debemos volver atrás y comprender que el Señor nos pidió ser compañeros de su empresa, sin reserva alguna, sin condiciones. Nos llamó llevando una historia, que es nuestra historia. Por eso se hace necesario que nos preguntemos y ojalá lo hagamos. Fíjese que esto es del siglo XVI-XVII y el planteamiento de cada punto que nos ha dado el autor es interesante. Y ahora nos dice que nos hagamos dos preguntas en relación a ese llamado que Dios nos hace, que es un llamado con nuestra historia y en el cual nosotros tenemos que aceptar nuestra debilidad. La primera pregunta es, ¿qué ve el Señor en nosotros que nosotros no vemos? ¿Qué ve el Señor en nosotros que nosotros no vemos? ¿Cuál es el gran valor que no apreciamos y que Dios sí ve con toda claridad? Estas dos preguntas son interesantes y creo que es uno de los
dentro de todo lo que hemos dicho, 2 respuestas que llevan tiempo. ¿Qué ve el Señor en mí que yo no veo y por lo cual Dios me ama tanto? Dios se ha entregado, Dios ha dado a su Hijo por mí, su sangre, toda la historia de la salvación por mí. ¿Qué es lo que el Señor ve en mí que yo no veo? ¿Cuál es el gran valor que no aprecio en mí y que Dios sí lo ve con claridad? Dios lo ve con claridad. A esto dice el maestro, el abad de San Bartolo, que la respuesta pertenece al misterio de Dios. La Sagrada Escritura está llena de la acción de Dios en la debilidad, en el débil. Abraham, un viejo sin esperanza, pero transformado en fertilidad. Moisés, un cobarde fuerte. Y los profetas, cada uno, son unas historias interesantísimas. Los apóstoles, nosotros, por ejemplo. Dios nos encuentra allí donde nuestra humanidad haya descendido los escalones de la debilidad y donde hayamos alcanzado la conciencia de nuestra propia limitación. Estando allí, el Señor dará forma a la fe que ilumina nuestros pasos. Es una fe tenue, débil, lo justo para dar un paso, dice el monje. Pero ninguna tormenta la apagará, porque aunque sea tenue, débil, Dios está con nosotros. El Señor, que sabe de nuestra condición y que nos concede su gracia, nos permite mantenernos en la firmeza de su amor. No solamente nos acompaña, sino que el Señor está con nosotros, lucha con nosotros. Allí, en nuestra debilidad, comprendemos mejor la imagen grandiosa del más espléndido de sus hijos. Allí comprenderemos el nombre que Jesús puso en nuestros labios para llamar a Dios Padre y que hemos repetido tantísimas veces, a veces muchas, muchísimas seguramente, no tan conscientes, por lo menos de mi parte. Allí, perdónenme, pero esta parte de la debilidad es exquisita. Allí, en nuestra debilidad, comprenderemos mejor la imagen grandiosa del más espléndido de sus hijos. Allí comprenderemos el nombre que Jesús puso en nuestros labios para llamar a Dios Padre. Y para esto nos dice el Santo Maestro que ante todo y sobre todo centrémonos en el Señor. Y terminó este episodio con las palabras reiteradas del maestro monje abad. Ten al Señor en el corazón. Pues muy bien, este es el primer podcast de este libro. Serán pocos o muchos, ya lo iremos viendo. Y que nos va a permitir continuar y fortalecer esta gran obra. Y para esto necesitamos ir caminando, continuar, avanzar mucho o poco. A veces parece que nada avanzamos, pero necesitamos continuar. Habrán días que la lucha es ardua y las fuerzas son pocas. Y en esos momentos lo poco o casi nada que hagamos será lo mucho que nos pide el Señor que realicemos. Y será aquello que nosotros necesitamos para avanzar. Eso poco debemos hacerlo. Hemos llegado al final de este viaje que hemos emprendido durante el día de hoy, caminando en este podcast. Y me despido hasta una nueva cita, no sin antes invitarlos a que se suscriban de forma gratuita en la aplicación de iVoox y de Apple Podcasts en el programa Caminando. También en el canal de YouTube con el mismo nombre. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido un poco y que hayan aprendido algunas cosas útiles para continuar el viaje. Y los emplazo para el próximo encuentro, que será el mes siguiente, Dios mediante, en este lugar y a la misma hora. Nos encontraremos caminando. Pueden enviar sus comentarios, sugerencias o inquietudes al correo electrónico caminandopodcasts@hotmail.com, todo unido y en minúscula.
Gracias por estar al otro lado de esta sintonía. Que Dios y la Virgen los bendiga. Has escuchado este podcast, Caminando, para continuar el buen viaje de vida cristiana.